El caso de Lisbeth Vaquerizo, que preocupa y conmociona. Luego de la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó orden de prisión preventiva contra Richard Anzoátegui, quien habría formalizado el cadáver de la mujer que fue asesinada, como lo recordamos, en una urbanización privada de la Vía La Costa. Anzoátegui fue acusado del delito de fraude procesal, es decir, sería el responsable de la manipulación del cadáver y demás evidencias del crimen. Situación que dificulta las investigaciones también de los peritos de criminalística. Inicialmente, el acusado fue llevado a la fiscalía del edificio La Merced, donde le tomaron versiones. Pero la fiscal pidió su detención y la respectiva audiencia de formulación de cargos. La diligencia se cumplió en la Unidad Integrada de Justicia del Cuartel Modelo. El señor Anzoátegui ha tenido una orden de detención con fines investigativos dentro de un proceso por un supuesto fraude procesal que emana del proceso de femicidio principal. Eso no significa que él esté involucrado en el femicidio, ¿no? Eso es una cuestión muy aparte. El fraude procesal es un proceso que se da o se instruye cuando se sospecha que la persona ha mentido, falseado la verdad, ha alterado documentación o ha alterado la escena del crimen. Esa es la situación. Recordemos que él está procesado por el delito de femicidio en calidad de cómplice y en este caso de fraude procesal sería como autor. Es un delito de fraude procesal derivado del caso de femicidio. Una riña en el centro de privación de libertad en el norte de Guayaquil dejó un reo fallecido. Se investigan los pormenores de este suceso. La contienda activó el protocolo de seguridad del centro penitenciario. El hecho ocurrió a las 16:20 horas de este miércoles, entre dos internos, donde uno de los reos murió. Con heridas de arma blanca, las mismas que dañaron partes vitales y le produjo la muerte. Tras el disturbio se realizó una requisa donde se encontraron varios artículos. Evidencias, máculas de sangre para hacer los respectivos levantamientos. Y se pudo decomisar licor artesanal, celulares también y armas blancas. El fallecido estaba sentenciado por asesinato, pero se descartó que la muerte fuera por un ajuste de cuentas. De acuerdo a la primera información que se tiene a través de las unidades de inteligencia, posiblemente se haya tratado de una riña más no de algún evento en que se le haya mandado a cometer. Con este crimen ascienden a 177 las muertes violentas en el país. David Ruiz, TC Televisión. En el Carmen, provincia de Manabí, desarticularon a una banda delictiva que asaltaba locales y tiendas también. 5 hombres fueron detenidos. El arma usada por los delincuentes y su nivel de violencia llamaron la atención en este asalto perpetrado a inicios de año en el cantón El Carmen. Donde ingresaron con violencia, alevosía, le golpearon al propietario y se fueron sustrayendo, me parece que más de $1000. La policía estaba tras los pasos de los integrantes de esta banda y tras un nuevo delito fueron capturados. Esta misma organización delictiva cometió el mismo tipo de delito este día miércoles en el cantón El Carmen a un local comercial. Procedió con la aprehensión de 5 personas integrantes de una organización delictiva quienes se dedicaban al cometimiento de delitos de asalto y robo. De los 5 detenidos, 2 registran antecedentes por robo. La policía descubrió que había características similares, como un tatuaje y la subametralladora, al comparar con el video del asalto anterior. Y aquí lo más importante es que se pudo incautar el arma que es la subametralladora con la que actuaban, que es la misma arma con la que actuaban y la misma motocicleta en la que operaban. Además se decomisaron 7 celulares, 2 cascos, 3 mochilas, una placa de motocicleta, entre otros artículos. Alberto Luna, TC Televisión. Por fortuna la acción policial llegó a tiempo. Esperamos que en otras acciones también se deriven de este clima de inseguridad que se vive, no solo en esa provincia, sino a nivel nacional. Vamos a la pausa y les contamos detalles del segundo lote de vacunas que ya está en Ecuador. Seguimos informando y les recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva en Quito 860 AM.
Le contamos que los festejos y las celebraciones del feriado de carnaval fueron superiores a los de otros años, pese a que todavía continuamos en pandemia. El director del ECU 911, Juan Zapata, informó que las fiestas clandestinas aumentaron en un 114%. En carnaval, en la costa hubo festejos en Salinas, en Montañita, en San Clemente, en Esmeraldas y en Daule. Sucedió algo similar. Estas imágenes corresponden a una multitudinaria fiesta en la provincia de Cotopaxi. Hubo alcohol, baile, artistas invitados, todo menos temor a la pandemia. En Pichincha, una vez más, la policía tuvo que suspender un partido de vóley. Nada de distanciamiento social e incluso ventas ambulantes de por medio. El director del ECU 911, Juan Zapata, dice que este carnaval con COVID tuvo más festejos que años atrás sin pandemia. Un crecimiento del 114% en fiestas clandestinas, del 48% en libadores y del 37% en escándalos. Las aglomeraciones son a nivel nacional. En una cascada en la provincia de Chimborazo, decenas de personas ingresaban al agua sin mascarilla. Se mezclaban e incluso jugaban carnaval. En otro punto de Quito, una discoteca abrió sus puertas. Decenas de botellas de cerveza estaban listas para la venta. También en la capital varios hombres salieron tapados con toallas de un supuesto spa. En 15 días tendremos que pagar esta factura. Según las autoridades del COE Nacional, hubo 142.000 alertas, 97.000 incumplimientos de distanciamiento social, más de 9.000 libadores en la vía pública, cerca de 1.400 fiestas clandestinas. Ahora la tendencia en los hospitales es tener más jóvenes, inclusive graves y severos. En un país donde no hay espacio para atender a más pacientes con COVID-19, los niveles de irresponsabilidad prevalecen. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y el segundo lote de vacunas contra el COVID-19 llegó a Ecuador con más de 16.000 dosis que serán distribuidas en 15 provincias. El Ministerio de Salud informó que la empresa Pfizer estableció un cronograma de entrega. La próxima semana llegarán 17.000 dosis más, mientras que en periodos de envíos semanales desde marzo, las entregas serán superiores a las 26.000 dosis. Son 16.380 dosis que llegaron en el segundo cargamento de vacunas contra la COVID-19. Este lote complementa la fase 0, esto es, según comunicado del Ministerio de Salud, 6.228 ecuatorianos de 99 hospitales y 18 centros gerontológicos que recibirán la inmunización contra el virus. Las nuevas dosis serán distribuidas a 15 provincias y enseguida debería iniciar la fase 1 de la vacunación masiva. Personal de Fuerzas Armadas, policía, sectores estratégicos y vulnerables, profesionales y personal de salud de primera línea que no estuvieron incluidos en el plan piloto. El segundo lote llegó 28 días después del primero. Según el cronograma entregado por Pfizer, se esperan 10 cargamentos más hasta abril. Es decir, cada semana la farmacéutica se comprometió a enviar más dosis. El gobierno ha negociado 18 millones de dosis con 4 proveedores diferentes para inmunizar hasta el 66% de la población este año. Y en las fases 2 y 3, la población de 18 años en adelante que pueden entrar a la fase de vacunación. El segundo cargamento aterrizó a las 13:26 de este miércoles 17 de febrero cuando Ecuador superó los 268.000 infectados. Y mientras que la mayoría de la población espera con ansias que les llegue su turno para recibir un pinchazo de esperanza. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y entre tanto, la ocupación de camas y el número de muertes diarias por coronavirus aumenta considerablemente en Guayaquil. Para las autoridades, estas cifras pueden cambiar en los siguientes días considerando el feriado de carnaval y también las elecciones. El informe epidemiológico número 6 del COE cantonal en Guayaquil presenta un aumento en los casos confirmados y sospechosos de COVID-19 en la semana del 8 al 14 de febrero. De 10.1 en casos sospechosos por 10.000 aumentamos a 11, de 1.3 por 10.000 en casos confirmados aumentamos a 1.43.
Lo más preocupante es que las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID tienen una ocupación del 100% en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública y el Luis Bernaza, y casi la totalidad en clínicas privadas. Al estar la capacidad de las áreas UCI al 100%, no solo se complica el cuadro de quienes padecen COVID-19, sino también de quienes atraviesan otras patologías. Porque no existe capacidad del sistema de salud para brindarle una atención adecuada porque está colapsado, y eso ha pasado en el primer mundo. En Inglaterra recién veíamos cómo sufría por la falta de camas hospitalarias. En la semana en referencia se registraron 327 fallecidos, 84 por COVID-19, lo cual indica un aumento de decesos diarios que pasó de 10 a 14. Y si solamente analizamos lo que sucedió en estos 4 últimos días de carnavales, pues entonces el promedio de fallecimientos está cerca de 16. Para las autoridades, en los próximos días estas cifras pueden variar, tomando en cuenta las recientes celebraciones de carnaval y la jornada electoral. No podría cuantificarlo, pero va a ser muy fuerte a nivel de todas las edades. Mientras mayor sea el número de casos que exista, la probabilidad de ingresar a un hospital va a ser mayor. Los sectores con mayor incidencia de sospechosos por el virus son Los Brejeles, Guasmo Sur, Fertiza, Guasmo Norte, Malvinas, Letamendi, Urdesa y Kennedy. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. La situación sigue siendo crítica desde los últimos meses en Guayaquil, como lo acabamos de notar. Casi 18 personas por día fallecen a causa del COVID-19. ¿Qué pasa en otras ciudades del país? ¿Qué pasa en Quito? A esta hora nos lo cuenta Santiago Naranjo desde el Hospital Sur del IES, a ver el panorama de esta evolución, tanto de los casos que llegan a atenderse ahí como la capacidad hospitalaria para atender estas emergencias de los contagiados de COVID-19 en la capital. Santiago, te escuchamos. Buen día. Andrés, muy buenos días, y lamentablemente no son buenas noticias. 7:23 minutos de la mañana, Andrés, te saludamos desde acá, desde la capital de todos los ecuatorianos, aquí en el hospital del IES Quito Sur. Como podemos ver en la carpa de triaje está llena ya los dos lados, ¿no? Vamos a fijarnos. Y otra de las preocupaciones que nosotros tenemos es que cuando llegamos a las 7 de la mañana a este centro de salud, llegaron 2 ambulancias. La una del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la otra una ambulancia particular. Con familiares llorando acá para que les atiendan. Pero veamos si es que les pueden atender. Sabemos que no hay camas, sabemos que hay más de 47 personas esperando en la parte de acá. Como vemos acá, las 2 ambulancias, ya bajaron los pacientes, llegaron urgentemente aquí. Como decimos, esta ambulancia es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la otra ambulancia, una ambulancia privada. Gente llorando, los familiares tratando de que les atiendan acá. Seguimos acá y seguimos dando datos que el señor gerente nos ha dado. No podemos tener un vocero porque atienden hasta la madrugada. Los médicos atienden aquí hasta la madrugada y es por eso que obviamente a esta hora están descansando unas horas tal vez para nuevamente estar como en el campo de batalla aquí en el hospital de la Quito Sur. Sabemos que más de 62,000 personas fueron atendidas hasta este mes, desde el año anterior. Sabemos que más de 230 personas exactamente se encuentran con COVID. Aquí 47 personas críticas, 47 esperando camas UCI que no las hay. Ese es el panorama que nosotros tenemos aquí en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Hospital del Sur. Pero aparte de eso, nos decía Wilson Andino, el comunicador, todavía no llegan los que estaban esperando camas, no a partir, y los contagiados a partir de las elecciones. ¿Y cuántos llegarán por todos los excesos que hubo en el carnaval? Cuando son las 7:25, ese es el informe lamentable en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este momento Stalin Vaquerizo se encuentra en el puerto principal, en un hospital también, me informan. Stalin, muy buenos días. La situación acá, como lo indicábamos aquí en Quito Sur, no es buena. No hay ninguna cama, más de 47 personas esperando camas UCI, camas con respirador,
cómo se encuentra el panorama. Me imagino que lamentable también que no hay buenas noticias en el puerto principal. Buenos días, Stalin. Gracias, Santiago. Buenos días. En efecto, aquí hay una situación similar según el reporte epidemiológico del municipio de Guayaquil, del COE cantonal en sí. Y vemos que acá inclusive hay un nuevo filtro, donde antes la mayoría de las personas esperaban a sus familiares o esperaban al menos noticias de los pacientes. Ya no se permite el acceso. Simplemente acá está un filtro que ya no permite ingresar a las personas para el lado de allá. Ahora se están yendo hacia el lado de consulta externa que queda a la vuelta del hospital del Guasmo Sur. Este es el hospital del Guasmo Sur, la avenida Cacique Tomalá, donde también muchas personas están a la espera de noticias de sus familiares, que sabemos que una vez que ingresan pues ya prácticamente solamente salen los médicos a darle un aviso cuando necesitan algún medicamento, alguna situación, y en muchas ocasiones cuando salen a darle la lamentable noticia de que esta persona ha fallecido. Acá lo que se busca ahora es atender a las personas que hasta el momento han llegado aquí en busca de atención para evacuar un poco el hospital de aquellos que no están tan críticos. ¿Por qué? Por lo que se viene, por lo que se espera luego de estas celebraciones que se dieron a nivel nacional y de muchas personas que salieron de Guayaquil a celebrar a otro lado con aglomeraciones y todo. Entonces esto es lo que se va a repetir. Imágenes como estas, ambulancias que ingresan continuamente aquí a esta unidad hospitalaria, es lo que se va a repetir en los próximos 15 días, según los entendidos, según los médicos y especialistas. Mientras tanto, nosotros acá estamos tratando de conversar con aquellos familiares que llegan a este lugar, pero nos encontramos con la noticia de que acá hay este filtro, ya no les permiten estar aquí, entonces se han ido al otro lado. Vamos a ir avanzando poco a poco para poder conocer cuál es la situación de las personas que llegan aquí en busca de atención. Por favor, Pumita, avance nomás. En busca de atención y aquellos que están esperando noticias de sus familiares. Sigue preocupante la situación, sí. Stalin. Eso es lo que estamos observando, lo que tú nos describes, lo que nos describía Santiago, lo que reportamos en los diferentes trabajos periodísticos, los reportajes, las estadísticas que siguen en niveles altos y sobre todo incrementándose. Ya lo advertía Stalin en la ciudad de Guayaquil. Fallecen en promedio cada día, pasamos de 10 personas por síntomas COVID a casi 17 personas al día. Esa es una cifra preocupante y alarmante que va incrementándose con el pasar de los días. Stalin, respecto a lo que pasa en esa casa de salud, una de las más grandes, no solo de la ciudad, sino del país. Cuéntanos la capacidad hospitalaria y la situación que se vive respecto a los datos que dispongas sobre la ocupación en el Hospital del Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. Cuéntanos, Stalin. Así es, Andrés, y una de las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública que precisamente atiende a los pacientes con COVID, porque recordemos que no todos los hospitales tienen esta unidad especializada como lo hay aquí, donde se está atendiendo a las personas, a pesar de que ya la capacidad esté casi al tope, según, ya les repito, según el informe epidemiológico del COE cantonal. Pero se trata de atender a todas las personas, pero lo que se exhorta es que mejor se cuiden para evitar el colapso. Eso es lo que siempre se ha venido hablando, de evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento, el uso de la mascarilla que es tan importante y el alcohol para evitar esta situación. Aquí las personas esperan en la parte de afuera las noticias de sus familiares, pero es mejor estar en casa tranquilo, sin esa desesperación, sin esa angustia de no saber cómo está su familiar. Es lo que siempre se hace el llamado de atención, pero al parecer en el feriado a todas las personas se les olvidó esto. Una casa de salud del Guasmo Sur, donde no solamente vienen personas de Guayaquil, también vienen de otros cantones, de otras provincias inclusive, llegan acá a esta unidad hospitalaria y aquí vemos ya los familiares esperando en la parte de afuera alguna noticia, alguna notificación de su paciente. Hemos visitado también otras casas de salud desde el día de ayer, como por ejemplo el Hospital Luis Bernaza, donde también está al 100% la unidad de cuidados intensivos. Hay que
un poquito aclarar esto, ¿no? Una cosa es la capacidad en las camas que hay en los hospitales y otra es la unidad de cuidados intensivos. Las que están al 100% son las unidades de cuidados intensivos, las UCI. Pero la capacidad para camas sí está un poquito sobre el 80%, es decir, todavía hay personas que pueden ingresar. Sin embargo, esto podría colapsar con lo que se prevé, con lo que los expertos dicen que podría pasar con el resultado de estas celebraciones y estas aglomeraciones. Los fallecidos por día acá en la ciudad de Guayaquil son de 14, pasaron de 10 a 14 diarios, pero se prevé que ya en una semana o dos esto pase a 16 personas por día. Es por eso que se hace hincapié en el cuidado que debemos tener y aquellas personas que salieron a celebrar, la recomendación de los entendidos, de los expertos, es que mejor se queden en la casa haciendo una especie de confinamiento, una cuarentena voluntaria para evitar contagiar a los demás, a los del entorno laboral o el entorno de su hogar. Mejor quedémonos en casa si es que decidimos salir a disfrutar de manera desmedida. Hay que ser precavidos y así evitar contagios. Acá hay imágenes que en realidad también son de dolor, personas que están inclusive llorando porque ya se enteraron del fallecimiento de su familiar. Esto es lo que les puedo informar hasta el momento. Que tengan un buen día. Gracias, Stalin. Un buen día para ti. Estamos muy atentos a la situación que se registra en el Hospital Guasmo Sur en Guayaquil. Si hay otras reacciones, otras versiones también de los galenos, de los médicos, de los especialistas, de la situación que ahí se está reflejando en esa casa de salud, como en otras que tendremos reportes más adelante. Atentos entonces a las repercusiones que presenta el COVID-19 en la ciudad y en el país. Vamos a la pausa, venimos con más noticias en el noticiero, la información deportiva para usted. 7 de la mañana con 47 minutos. El candidato presidencial, Yacu Pérez, criticó en duros términos la actuación del Consejo Nacional Electoral tras no permitir de momento un recuento de los votos. Además, dijo que no apoyará al postulante Guillermo Lasso en una eventual segunda vuelta ante Andrés Arauz. En tanto, empezó la marcha de movimientos indígenas, pero hay dirigentes que no están de acuerdo. El candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, afirmó que se sumará a las movilizaciones nacionales del movimiento indígena para exigir que se abran las urnas en 17 provincias y evitar se cocine un fraude electoral. Nada más ni nada menos que una caricatura de transparencia electoral, porque saben que el rato que se aperturan las urnas, se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude. Con el tercer puesto en el conteo oficial, aclaró que jamás apoyará a quien pretende robarle sus votos. Ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al feriado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lasso. Con este escenario, las bases indígenas iniciaron una marcha desde Loja para cruzar 7 provincias en 7 días de caminata por la sierra hacia Quito, donde arribarán el martes 23 de febrero. Vamos a movilizarnos respetando los protocolos de bioseguridad. No jueguen con la voluntad del pueblo porque no saben con quiénes se van a encontrar. Aunque según el dirigente indígena y asambleísta de Creo, Luis Pachala, afirma que no hay todo el apoyo de las bases. Las organizaciones, las comunidades, los indígenas, los pueblos, las comunas expresaron sus votos, pero esos votos fueron también no solamente por el candidato Yacu Pérez. La dirigencia de Pachacutic también se mantiene en la resistencia legal. El candidato Yacu Pérez presentó un pedido de suspensión de los escrutinios. Y a la vez del proceso electoral, antes era feriado bancario, ahora es feriado electoral. El pedido lo oficializó en las instalaciones del CNE, que por segunda semana consecutiva mantienen un amplio cerco de seguridad con custodia policial y militar. Gustavo Merino, TC Televisión. La proclamación de los resultados electorales prevista para este fin de semana, como se ha dicho, no será suficiente para proceder con la impresión de las papeletas para la segunda vuelta. Karen Aro nos explica por qué.
Para la segunda vuelta, el tiempo vuelve a apremiar al Consejo Nacional Electoral una vez que el organismo oficialice los resultados de la primera vuelta, que sería hasta el domingo 21 de febrero. Las organizaciones políticas tienen, según el artículo 141 del Código de la Democracia, 48 horas para presentar una reclamación por inconsistencias. En ese tiempo pueden solicitar la verificación de actas o de votos. La ley no establece un tiempo para este proceso. Superada esta etapa, el artículo 242 del mismo código les permite interponer una objeción a los resultados numéricos. El CNE tiene 5 días para resolver, es decir, hasta el 1 de marzo. Pero estos no son los únicos recursos a los que la ley les faculta. Una vez agotados estos espacios que son administrativos, pueden presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso subjetivo contencioso electoral. El organismo tiene 2 días para admitirlo y 15 días más para resolverlo y pronunciarse, es decir, hasta el 17 de marzo, un día después del inicio de la campaña electoral. Hasta entonces, el organismo electoral no puede enviar aún a imprimir la papeleta para la segunda vuelta, pues el Tribunal Contencioso deberá emitir una certificación de que se han evacuado todos los recursos pendientes que interpongan los partidos para que el diseño de la papeleta sea enviado al Instituto Geográfico Militar. Si todo ocurre según lo planificado, los ecuatorianos volverán a las urnas el 11 de abril para definir en balotaje al nuevo presidente de la República. Karen Aro, TC Televisión. 4 fuerzas políticas y un representante de la sociedad civil conforman el Consejo Nacional Electoral, que hasta la fecha no proclama los resultados de las elecciones. Conozcamos a qué partidos responden los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Si en algo coinciden los integrantes del CNE, es que casi siempre están en desacuerdo. Las discrepancias han marcado a este Consejo Nacional Electoral desde su nacimiento, al punto que en la primera reunión, el 20 de abril del 2018, 2 consejeros abandonaron la sesión, Luis Verde Soto y Estela Acero. En aquella sesión, Diana Tamaint fue escogida como presidenta del organismo. La selección de los integrantes estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo. La idea era evitar que una sola fuerza política se concentre en la entidad, como ocurrió en la época del correísmo. Diana Tamaint es indígena shuar. De hecho, fue la primera representante shuar en ser legisladora de su provincia, Morona Santiago, por Pachacutic. Fue postulada al CNE por la CONAIE. Sin embargo, Pachacutic marcó distancia con la funcionaria. Enrique Pita, cercano a la derecha, no era nuevo en las funciones electorales. Del 2001 al 2007 fue vocal y presidente del extinto Tribunal Provincial Electoral del Guayas. Quien impulsó su llegada al CNE en el 2018 fue el Movimiento Creo. Antes se desempeñaba como presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. José Cabrera, también empatado con la derecha, fue apoyado por el Partido Social Cristiano. Es ingeniero informático y ex asesor del Tribunal Supremo Electoral. El brazo político de Estela Acero fue Alianza País. Es activista indígena. Ella legisló por Pichincha desde el 2013 al 2017 en la Asamblea mayoritariamente correísta. Finalmente, Luis Verde Soto fue apoyado por la Junta Cívica de Guayaquil y ha formado una minoría con Enrique Pita. Fue consultor de la OEA y asesor de Jaime Roldós. Ahora, cuando el país está en vilo por los resultados de la segunda vuelta electoral, los consejeros siguen sin ponerse de acuerdo. Han pasado 10 días desde las elecciones. El 16 de marzo empieza la segunda vuelta y el país sigue esperando respuestas y orden. María Gabriela Castro, TC Televisión. Vamos a la pausa. Ahora tenemos datos de los efectos que han provocado las lluvias en la provincia del Oro y otros sitios también. Venimos. Han pasado 3 semanas del asesinato del presentador Efraín Ruales y aún no hay pistas de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Ni los $50.000 de recompensa que la policía ofreció para tener pistas sobre el asesinato de Efraín Ruales han dado resultados positivos para dar con el paradero de los responsables de este crimen. La mayoría de las llamadas resultan ser una pérdida de tiempo.
Hay una gran cantidad. Ustedes también tienen que saber que esto genera también mucha expectativa y hay mucha información que es falsa. Por eso estamos verificándola, pero la información que es relevante ingresa inmediatamente a Fiscalía. Y ante la versión de que el asesinato del presentador fue ordenado desde la cárcel 4 a través de llamadas telefónicas, la policía prefiere responder con cautela y no lo confirma. No tenemos ninguna información oficial, yo también me percaté por las redes sociales, eso lo están manejando el Departamento de Inteligencia de allá de Quito y yo no tengo ninguna información de eso. La madrugada del sábado 13 de febrero se realizaron varios allanamientos en el Guasmo, sur de Guayaquil, tras recibir una llamada anónima, pero tampoco se obtuvieron datos efectivos. Fuimos a intentar recopilar información, indicios o personas que pudieran estar relacionadas con el hecho. No hubo nada, se continúan con las investigaciones para poder identificar a los autores materiales. Por este sicariato ocurrido el 27 de enero solo hay un detenido. Se trata de alias Casquete, quien se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, debido a que se lo vinculó al robo del vehículo que fue utilizado para el crimen. Casquete pertenece a la banda narcodelictiva de Los Lagartos. Actualmente la policía encamina su investigación en base a la información extraída del teléfono del actor y presentador de televisión. De allí se obtuvo datos trascendentales para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales de este asesinato. David Ruiz, TC Televisión. Vamos a otros temas con los estragos de las lluvias en la provincia del Oro. Más familias son afectadas. Los habitantes deben trasladarse en medio de zonas inundadas. La creciente los tomó desprevenidos. La gran cantidad de agua les llegó en plena oscuridad, obligándolos a salir de sus viviendas para ponerse a buen recaudo. En medio de la desesperación, varias familias de la parroquia Febres Cordero tuvieron que improvisar refugios junto a las vías para poder pasar la noche y no ser azotados por el frío y las lluvias. Y ya tuvimos que pasar la noche aquí, arriesgando porque anoche habían unos ventarrones, parecía que nos iban a destapar el viento, principiaba a garuar, dijimos ahora nos vamos a mojar igual, estábamos con miedo de todas maneras aquí. Otros de los damnificados, donde el nivel del agua tardó un poco más en alcanzarlos, se alertaron para tratar de proteger sus enseres y animales de granja a fin de evitar que las pérdidas sean mayores. Desde el mismo momento empezamos a acomodar las cositas, alzar lo que se nos lleva, lo que podíamos. Y lo que no pudimos, antes mis nietos aquí, todos ellos, vinieron a sacarme la nevera, todo alzarme de arriba para que no se me dé. Asimismo, el desbordamiento del río Chilintomo ha causado que más de 80 familias queden aisladas en los recintos Las Cañitas y La Alhambra, esto perteneciente a la parroquia rural Febres Cordero del cantón Babahoyo. A los moradores de este sector, la creciente también los tomó desprevenidos. Solo fue cuestión de minutos para que el agua cubriera la superficie donde se asientan sus viviendas, las mismas que de a poco han estado siendo invadidas por serpientes. Los culebras hemos muerto ya y dentro de aquí de la casa y eso tenemos miedo. Ahora la cantidad de agua no sale todavía dentro de la casa. Además, sostienen que en estos momentos su principal preocupación tiene que ver con los problemas que puedan originarse luego de que el agua haya permanecido acumulada por varios días al interior de sus hogares. La enfermedad que viene, tenemos ya 3 días metidos en agua y ya las bebés tenemos con fiebre. Conscientes que ante la naturaleza nada se puede hacer, los afectados solo se aferran a la esperanza de que las lluvias paren y las autoridades los visiten con ayudas humanitarias. Nilo Domínguez, TC Televisión. Dios perdona mucho, el hombre perdona a veces y cuando le conviene. La naturaleza, discúlpenme, casi no perdona. Bien, nos vamos al sur de la ciudad de Guayaquil. Mi querido Stalin Bacarizo se encuentra allí. Al parecer están fumigando ahí los bichos que en época invernal aparecen por millares surgir. Mi querido Stalin, adelante con el informe. Así es, tiene razón mi estimado Mauricio. Otro problema con el que hay que lidiar en la ciudad de Guayaquil es la proliferación de mosquitos y también con esto la propagación del dengue. Por eso el trabajo integral del municipio de Guayaquil acá
está un operativo que abarca no solamente la situación del COVID, porque también se está brindando atención médica, sino también el problema de las alcantarillas, por ejemplo, donde proliferan estos vectores. Vamos a conversar inmediatamente con un representante de Interagua para que nos cuente un poquito el problema de las alcantarillas aquí, de qué manera se está brindando atención a estas personas. ¿Me recuerda su nombre, su cargo? Fidel Valdivieso, gerente de Relaciones Comunitarias de Interagua. Bueno, nosotros dentro de este plan de acercamiento comunitario estamos dando mantenimiento y limpieza a todo el sistema de aguas lluvias, todos los colectores y todos los sumideros, porque lastimosamente están taponados, la gente bota basura, genera eso una negación y genera problemas de mosquitos y dengue en época invernal. Entonces la tarea nuestra desde el punto de vista técnico es limpieza y mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias, pero colateralmente trabajamos con la comunidad para hacer conciencia ambiental. Donde hay sistema, porque hay otros lugares donde no existen sumideros. Exacto, donde no hay los sumideros, y entonces estamos haciendo una revisión para poder implementar los sumideros respectivos de aguas lluvias. Perfecto. Entonces ese es el trabajo complementario para hacer mantenimiento, revisión y en los que no hay, instalación. Muy bien, gracias. Por acá está Omar Tobar, el duro de los mosquitos, atacando por todos lados. Sí, ¿qué tal? El invierno nos está pegando, pero bueno, estamos en todos los sectores atendiendo. Intervención en territorio, puerta a puerta. El nuevo servicio que realmente pues llevamos a la ciudadanía, ya llevamos desde el 4 de enero, seguimos trabajando, venimos con todas las direcciones municipales, Urbaceo y también Interagua, a trabajar en conjunto. La ciudadanía nos responde, la ciudadanía sale agradecida, realmente, pero esto es parte y parte, como decimos. Aquí la ciudadanía y la autoridad. Aquí si hay mosquitos es porque realmente hay criaderos, entonces hay que eliminar. Casa. Corresponsabilidad. Muy bien, exacto. Entonces acá se está recorriendo 3 cooperativas, estamos en Puerto Licita. ¿Cuáles son las otras 2? La Batalla de Tarqui y Cristal. La cooperativa Cristal, está cerquita de la Cristal, zona bastante peligrosa también, por eso estamos con acompañamiento de la Policía Nacional, que es muy importante, y también a recoger todos los desechos que van dejando en el paso. Efectivamente, como te comentaba mi compañero Omar, realmente esto es un trabajo en conjunto, pero más allá del trabajo que nosotros realicemos como autoridades, siempre debe existir ese compromiso y esa participación por parte de los ciudadanos haciendo un manejo responsable de los desechos. De nada sirve que nosotros intervengamos hoy si aquí mañana ya vienen a ensuciar o van a hacer un mal manejo. La recolección y el barrido aquí se está dando con normalidad los días lunes, miércoles y viernes por la mañana. Perfecto, muy bien, gracias Carla. Está Carla Aguas de Urbaceo. Ahora sí, nos vamos a despedir aquí con los cazafantasmas que se van de fumigación. Gracias, Mauricio. Gracias, mi querido Stalin, gracias. Vámonos de fumigation allí a eliminar mosquitos, moscas, chinches, garrapatas, pulgas y otros vectores, otros bichos que andan merodeando en esta época invernal. Oigan, hay muchos vecinos que sí botan la basura en su lugar, ponen la basura cuando va a pasar el recolector, pero hay de los otros vecinos cochinos que tiran en la vereda, en el sumidero, la botella, la tarrina, el papel, el no sé qué, el no sé cuánto, palos, piedras, de todo se encuentra en esas alcantarillas, señoras y señores. Por eso es que se tapan allí, se obstruyen las alcantarillas. Llueve y se convierte en un charco eso, una laguna. Seguimos informando, atención. Rateros armados atracaron en un restaurante en el sur de Guayaquil. Yo diría que podría ser parte o quizás la misma banda que hace unos meses estuvo asaltando a los comensales de varios restaurantes en esa misma zona donde el día martes hubo un atraco. Veamos. El asalto perpetrado en horas de la noche quedó grabado en cámaras de videovigilancia instaladas en el restaurante ubicado en el sector de las calles Tungurahua y Gómez Rendón, cuyas imágenes muestran el accionar de 2 delincuentes armados que ingresan al local para robar las pertenencias de clientes y dependientes que en ese momento se encontraban en el lugar. Luego de perpetrado el asalto, los delincuentes huyeron con las cosas robadas y en los exteriores se embarcaron en un taxi amarillo, cuyas imágenes fueron analizadas por agentes de la CIDPROVAG,
lo que permitió ejecutar un operativo en toda la ciudad, logrando ubicar al carro sospechoso en el sector de Monte Sinaí, donde apresaron a su conductor como presunto responsable de haber participado en el atraco. Las investigaciones de la CIDPROVAC continúan para atrapar a los demás delincuentes que participaron en el robo, quienes estarían plenamente identificados, puesto que formarían parte de una banda que sería la responsable de varios asaltos perpetrados en otros negocios y restaurantes del sur de la urbe porteña. Leonardo Flores, TC Televisión. Ahí vimos al conductor del taxi, alias Cara de Chancleta, quien tendrá que cantar como Pavarotti, y si no te jalas el pito solo, hermano, te vas adentro, porque tu carro ellos lo vieron, lo chequearon, estaba en imágenes de seguridad. Ahí estaba, ahí estaba. Ahora, otros cacos se metieron en un condominio. Pregunto yo, ¿cómo sabían que había billete en el condominio y se lo llevan en tremendo cartón? Déjate de movidas. Aquí la información. En pocas palabras, el condominio es una fortaleza. Tiene cámaras de seguridad, cerco eléctrico y puertas de acero. Pese a esto, los delincuentes se metieron a robar. Se hicieron pasar como compradores de un departamento y una vez adentro, intimidaron a los empleados. En estas fotografías se puede observar cómo en cartones se llevan el dinero. ¿Es la primera vez que roban aquí, amigo? Que yo sepa, sí. Tienen un fuerte resguardo, pero a pesar de esto no fue impedimento para que ingresen los delincuentes, ¿no? Aparentemente. En el atraco participan un hombre y una mujer, aparentemente son pareja. La policía sospecha que es una agrupación que está comenzando a operar bajo la fachada de ser compradores de departamentos. Nosotros hemos abierto ya una línea investigativa en relación a lo que es el robo en este condominio. Entiendo que dentro de la investigación tenemos una serie de videos y fotografías que tenemos que contrastar con otra información que tenemos. El parte policial detalla que los delincuentes llegaron a bordo de un taxi. Sin embargo, al momento de darse la fuga, se fueron en un carro aparentemente plaqueado. Actualmente este automotor está siendo buscado por los agentes policiales. Y lógicamente el guardia privado no debería caer en el engaño. Eso también estamos averiguando cómo es el modus operandi así en este caso en específico, y nosotros estamos también obteniendo algunos modus operandi para poder también recomendar a diferentes lugares a través de la policía preventiva para que vaya y recomiende en las reuniones que se hace con los personeros o con los administradores en esos sectores en específico, en lugares específicos. ¿Al ingreso ellos dejaron cédula, algún documento? Entiendo que dejaron un documento, pero eso todavía está por verse si el documento es válido o fue sustraído. O sea, es una línea de investigación que no podemos ahondar en el detalle. La Policía Nacional está buscando a los implicados en este atraco, registrado en la vía San Borondón. Jorge García, TC Televisión. Ajá, repito, ¿cómo sabían los pillos que había un billete adentro para tomarse toda la molestia del boquilleo y la lámpara que tiraron? Y a los guardias de seguridad, por favor, pónganse más pilas, ¿ah? Nos vamos a la parroquia Baños de Cuenca. Un niño murió luego de ser arrollado por un bus. La trágica muerte del pequeño de 1 año 6 meses de edad ocurrió en la parroquia Baños de Cuenca, en la provincia de La Suay. Un bus de servicio urbano lo arrolló cuando, en un descuido de sus padres, que se encontraban en una misa, fue aprovechado por el pequeño para salir de la iglesia a jugar con otros niños. No, pues se huyó, pues ya tuviéramos siquiera por lo menos decir este es el causante. Ya que no se encontraba el bus, únicamente se dio conocimiento al fiscal que se encuentra de turno, quien autorizó el levantamiento del cuerpo, el procedimiento que fue realizado por los peritos del OIAS. Nada se pudo hacer por el menor. Murió de contado, indicaron los testigos del mortal suceso. Instantáneamente he ido, porque yo vengo de ahí hasta Quisito, ya encuentro así, ya en la cabeza le ha cogido todas las ruedas. Familiares esperan que las autoridades de tránsito puedan dar con el paradero del responsable de la muerte del pequeño. Estamos ya indagando con cámaras y con varios testigos para poder para tratar de dar con la unidad causante del accidente. Con cámaras de Juan Regalado desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión.
Seguimos informando, 8 de la mañana con 19 minutos. Según la Fiscalía, los chats del alcalde de Quito, Jorge Yunda, con la secretaria de Salud del municipio, Jimena Abarca, evidenciarían que ambos conocían la baja sensibilidad de las pruebas de COVID-19 importadas. Pese a ello, el municipio habría concretado la compra bajo una figura de beneficio al contratista, según la Fiscalía. Según Fiscalía, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, conocía de la baja sensibilidad de las pruebas para detectar COVID-19. Sin embargo, decidió validarlas y continuar con el proceso. Más adelante dispuso la terminación del contrato por mutuo acuerdo con la proveedora SaludMed y no de forma unilateral, con lo que evitó que la empresa reembolse los más de $4 millones que costaban las 100.000 pruebas COVID. Lo evidenciarían chats entre Yunda y su secretaria de Salud, Jimena Abarca, motivo por el cual fueron vinculados a un proceso por peculado este martes. Así reaccionó el concejal Bernardo Abad. Que el alcalde Jorge Yunda pida licencia sin sueldo o algún tipo de permiso durante el tiempo que se aclare su situación jurídica, a que los jueces ratifiquen su inocencia o declaren su culpabilidad. Según documentos que reposan en el expediente fiscal, Abarca fue quien suscribió el acta de terminación de mutuo acuerdo con base a informes técnicos emitidos por Linda Guamán, asistente en la Secretaría de Salud, y el coordinador jurídico, también vinculados. En la audiencia, Fiscalía mostró chats en que Guamán manifestaba: la sensibilidad declarada es o sea súper mala. En otras conversaciones evidencia que se contactó con especialistas universitarios que dijeron que las pruebas importadas desde Corea no estaban autorizadas para su uso en la propia Corea. Lo critica el concejal Fernando Morales. Pese a esto se pagó un contrato que no se tenía que haber cancelado. Son conversaciones plasmadas en más de 400 hojas que fueron extraídas de los celulares de las funcionarias de la Secretaría de Salud, incautados en allanamientos dentro de las dependencias públicas. Fabiola Santana, TC Televisión. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró esta mañana, en exclusiva en el noticiero Despiértese, que no se le ha dispuesto la colocación de un grillete electrónico. Se refirió a otros temas también. ¿Está puesto un grillete o no? Bueno, no tengo puesto un grillete. Yo escuché, se pude evidenciar en un video de lo que dicta el señor presidente de la Corte Provincial, en la que hay ciertas medidas en las que no se menciona ningún tipo de grillete, pero nosotros cumpliremos con lo que disponga la ley porque no tenemos nada que esconder, no vamos a salir de la ciudad, del país, más aún en esta emergencia sanitaria. Primero quiero solidarizarme con dos mujeres que vienen de la academia, la doctora Jimena Abarca, lo mismo la doctora Linda Guamán. Yo no me imagino dándole chats, órdenes contrariados a la ley y a dos científicas aceptando contrariar la ley. En ese sentido, creo que en este proceso tenemos toda la oportunidad de demostrar que no hemos cometido ningún ilícito. Lo que hemos hecho es ponernos la salud del pueblo de Quito en hombros, porque una ciudad como Quito, con 3 millones de habitantes a estas alturas, tendríamos 50.000 muertos si no nos hubiésemos puesto a la atención de la salud y la vida de los quiteños. Seguimos informando. El expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, tendrá funerales de Estado según decretó el Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno también dispuso 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de quien ocupó la primera magistratura entre el 22 de enero de 2000 y el 15 de enero de 2003. El pabellón nacional será izado a media asta en los edificios del país. El doctor Noboa murió este martes en los Estados Unidos de un paro cardíaco. Nos quedamos con el gran ejemplo que el doctor Gustavo Noboa le deja a Ecuador. Así nos despedimos esta mañana en el noticiero. Una buena mañana para todos y gracias por su amable sintonía.